de ustedes. Tenemos el agrado de recibir a Gonzalo Sibila, secretario general del Partido Socialista y diputado, representante por el departamento de Montevideo del Frente Amplio. Bienvenido, Gonzalo, muchas gracias por estar acá. No, gracias por invitarme, Leandro, un gusto. Gonzalo, vamos a hablar primero un poquito de la política general. Vos también empezás este domingo, bueno, venís de jornadas, como le decíamos a Gustavo Olmos, maratónicas de debate en comisión del presupuesto, y ahora empezás este domingo la discusión en el plenario de la Cámara de Representantes de un presupuesto que, bueno, Olmos, como parte de la bancada, calificaba como un presupuesto regresivo, de ajuste, pero además con incorporaciones de último momento, como estas vinculadas con ANCAP, que empiezan a horadar el monopolio de la empresa pública, ¿no? Y además el mecanismo, ¿no? A través de una ley presupuestal que no puede ser refrendada. ¿Qué perspectivas tenés ahora del debate presupuestal en el plenario? ¿Vos, o te parece ya está todo cerrado, ya acá no hay más negociación posible? Bueno, no sé, hay que ver en estos días qué pasa. En realidad nosotros veníamos trabajando sobre un texto y muy a último momento aparecieron muchas modificaciones, sustitutivos, aditivos, como se llaman en la jerga parlamentaria, a los artículos que se agregan o que sustituyen a otros que venían en el proyecto original. Y la verdad es que es muy difícil trabajar así porque el análisis de cada uno de esos artículos exige rigurosidad, exige un tiempo, y bueno, la coalición de gobierno opta, no es la primera vez, lo hizo también cuando el tratamiento de la ley de urgente consideración, por introducir modificaciones de última hora, a veces atendiendo algunos temas que por ahí generaron cierta discusión pública, algún ruido, etcétera, otras veces dirimiendo problemas internos, pero en un método, en un mecanismo de trabajo que a nosotros no nos parece que sea muy bueno para la calidad del trabajo parlamentario. Lo que sí te puedo decir desde ya es que con las modificaciones que se introdujeron en comisión o con lo que pueda venir según lo que venimos conversando, el presupuesto va a seguir siendo un presupuesto claramente liberal, antipopular, que tiende a ajustar, a recortar el gasto público en áreas muy sensibles como la educación, como la salud, como la ciencia y la tecnología. Por más de que se hagan algunas modificaciones de última hora, como decía, ese es el trazo grueso del presupuesto, y es un presupuesto que además vino con algunas perlitas que algunas salieron, otras quedaron, pero que hablan también de un enfoque del gobierno sobre la realidad que no tiene nada que ver con el nuestro. Por un lado se plantea austeridad para el gasto del Estado en áreas estratégicas, y por otro lado se plantean aumentos salariales para cargos de confianza política o creación de nuevos cargos de confianza política por parte de quienes durante años estuvieron criticando cualquier creación de cargo de confianza en un contexto muy distinto del país y con objetivos que además estaban muy claramente fundamentados en los proyectos. Hay una piedra angular de este presupuesto que es la caída del salario real de los trabajadores públicos. Ahí se descansa la mayor parte del ajuste que el presupuesto incluye. Hay además un artículo que hace que el presupuesto sea básicamente algo escrito que no sabemos si se va a cumplir, que es el artículo 7, que establece de antemano la posibilidad de topes de ejecución para los distintos incisos del presupuesto. Ahora se hace una salvedad con algunos incisos, pero incluso el MIDES queda abarcado dentro de los incisos de la administración que pueden ser topeados en su ejecución por parte del Poder Ejecutivo. Es decir, estamos votando algo que no sabemos si ni siquiera se va a cumplir así. Ese ya fue un estilo de Alfie, me acuerdo, en el gobierno de Valle, ¿no? Te establece un tope de ejecución, entonces tú tienes una cantidad de plata asignada, pero después no te la deja ejecutar. En los hechos te reduce el presupuesto por debajo de lo que el presupuesto ya te lo venía reduciendo, ¿no? Sí. Claramente la orientación... Es un modus operandi. Es un modus operandi. Hay cosas que se quieren hacer pero no se quieren asumir en el texto escrito. Yo decía cuando empezamos a analizar el presupuesto, es un proyecto muy mentiroso, porque en realidad uno mira el planillado, mira cómo están distribuidos los recursos según las planillas que vienen del presupuesto, que es lo que siempre miramos, y parece que más o menos todo se mantiene como estaba, ¿no? Entonces vos decís, bueno, en realidad no hay incrementos donde tendría que haber,
pero más o menos en términos reales los valores se van a mantener. Después te pones a estudiar las líneas de base que el propio Poder Ejecutivo envía en el proyecto y no tienen nada que ver con los recursos que tenían acreditados esos organismos en el gobierno anterior. No sabemos cómo las calcularon, pero... Quizá le introdujeron lo del decreto 90. 90-20, muy probablemente. O sea, le bajaron el 15%. Muy probablemente calcularon sobre lo ejecutado con la aplicación de un decreto que lo que hizo ya fue recortar un 15% de los recursos que estaban. Entonces estamos hablando de un ajuste del 15% de pique que ya está establecido en la línea de base del presupuesto y incrementos nulos para áreas que son muy sensibles cuando pasan cosas como incrementos reales en el presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional. Vos decís, bueno, ¿dónde están las prioridades del gobierno? ¿En crear nuevos cargos de coroneles y de generales? ¿En volver atrás con esa reducción que habíamos hecho en la ley orgánica, discutida entre todos los partidos políticos, tan debatida también a la interna del frente? ¿O en invertir más en educación, en salud, en la inversión pública, en un momento de contracción de la economía? Un gobierno que habló de keynesianismo y esto la verdad que no tiene nada que ver con keynesianismo, esto es liberalismo puro y duro. Y hay que fijarse si no empeora además en el Senado, porque yo leí declaraciones de Manini, de Guido Manini Ríos, diciendo de que no estaba conforme con esta dotación para defensa, que por otra parte es la que verdaderamente tiene un incremento, porque dice que la oficialidad igual tiene sueldo muy bajo, ¿no? O sea que todavía quiere más recursos y tiene su poder de fuego, él evidentemente dentro de la coalición. Así que andás a ver si no empeora, ¿no? Sí, nosotros vamos obviamente a votar el artículo que hace referencia a los salarios de los soldados, de la tropa, del personal que tiene salarios más bajos en el Ministerio de Defensa. Pero no podemos votar la creación de nuevos cargos de oficiales o aumentos adicionales a los oficiales u otros recursos en un inciso que ya tiene un peso importante en el presupuesto y que no es desde nuestro punto de vista una prioridad. La prioridad es que el Estado invierta y gaste en lo que tiene que gastar para atender las consecuencias de la emergencia social que está viviendo el país y para que la economía no se termine de arruinar, porque si el Estado se retira, si el Estado se empieza a recortar en un contexto de crisis, a lo único que vamos a ir es a más recesión y esto el país lo paga carísimo en lo inmediato y lo paga carísimo en el mediano y en el largo plazo. Sobre defensa, yo quiero decir que además de Manini, evidentemente el presidente Lacalle y todo el staff de gobierno sostiene una tesitura de blindar y hasta de aumentar el gasto en esa área, porque está todo bien con la participación de Manini en el gobierno, pero acá el proyecto vino firmado por el presidente de la República y por todo el Consejo de Ministros. No, está bueno eso que estás aclarando, porque si no, hay una tendencia también en depositar, es como un chivo expiatorio también. Tal ¿no? cual. Entonces, las culpas y los otros son todos. Pero no, esto viene con la firma, con el gancho del presidente. Tal cual. El cual nunca podemos decir tampoco hacer afirmaciones categóricas, porque también venía con el gancho del presidente el decreto de quién podía manejar los autos y había sido un error, ¿no? Parece, por lo menos no pasó. Quiero meterme un poco en aspectos vinculados más internos con la izquierda, porque está este documento como llaman documento mártir, este documento para iniciar el debate, pero un debate novedoso dentro del sistema político uruguayo, porque hasta ahora ninguna fuerza política en el Uruguay, por lo que yo sé, en la historia, luego de perder un gobierno, inicia un proceso público, así además muy expuesto, de autocrítica. ¿Qué te parece ese documento inicial y qué aportes podrían estar haciendo los socialistas o qué perspectivas vienen analizando en el seno del Partido Socialista con relación a ese balance, a esa autoinspección que tiene que desarrollar la izquierda a partir del ciclo electoral que culminó el domingo 27 de septiembre? Sí, nosotros, aunque estaba el ciclo electoral andando, nos tomábamos el tiempo de generar un ciclo nuestro del partido de autocrítica que también tuvo algunos momentos públicos a través de redes sociales, en un momento en que no podíamos hacer grandes actividades, todavía no podemos grandes actividades presenciales. Un ciclo al que le pusimos el nombre de Guillermo Chiflet, Guillermo, que falleció en el mes de abril, como vos bien sabés y como sabe la audiencia, fue un tipo que se caracterizó por una enorme coherencia a lo largo de toda su trayectoria política y nos pareció interesante tomarlo como referencia para hacer nuestro propio autoexamen, nuestra propia autocrítica y poder aportarle desde ahí al frente. Estamos sintetizando eso y vamos a hacer aportes en los próximos días al debate del Frente Amplio. Hay algo que me parece muy importante, que es lo que vos decías respecto de lo inédito que es que se dé un proceso de este tipo
en una fuerza política que acaba de salir del gobierno. Cuando el Partido Colorado dejó el gobierno, después de más de un siglo de gobernar el país, nadie escuchó una autocrítica del Partido Colorado, nadie escuchó que estuviera haciendo un ciclo de autocrítica, y lo mismo podríamos hablar de otras experiencias, ¿no? Incluso de gobiernos departamentales. Nosotros somos distintos, somos izquierda, y la izquierda tiene que ser autocrítica, porque si no es autocrítica, marcha. Esto es una cuestión de supervivencia y además es una cuestión de honestidad con nuestra base social, con nuestra gente. No podemos caer en la soberbia de pensar que hicimos todo bien. Si perdimos las elecciones después de 15 años de transformaciones, es porque algo hicimos mal, no le podemos echar la culpa a la gente, no podemos caer en la tentación de decir que la gente es tonta, no podemos subestimar tampoco la acción de otros que hicieron lo suyo para que esto pasara, pero nos toca hacer nuestra reflexión. Y yo creo que es muy valioso que la hagamos de forma abierta, que la hagamos conversando con la sociedad, conversando con las organizaciones sociales. Lo que no creo es que debamos aceptar que la autocrítica nos la hagan los que nos quieren matar, digamos, ¿no? Yo te hago la autocrítica. Claro, eso de hacerle la autocrítica al otro en realidad no va mucho Pero con el hay un concepto de riesgo, autocrítica. cualquier organización política que es variopinta, que incluye diferentes corrientes, diferentes visiones, a que la autocrítica sea un proceso donde unos critican al otro, digamos, ¿no? Y viceversa. Esa tentación o esa posibilidad existe. Y esa posibilidad además es un riesgo inherente a los procesos de autocríticas, porque tampoco es tan claro que las izquierdas que han gobernado en el mundo sobrevivan unidas luego de una derrota, ¿no? Y en este caso, digamos que en el caso del Frente Amplio, en este momento parece no estar en riesgo la unidad. Decime, si vos, cómo lo ves vos, o cómo lo ve el Partido Socialista, ¿dónde fijarías las claves? ¿Las fijarías en la fuerza política? ¿Las fijarías en la gestión del gobierno? ¿Se puede hacer una distinción clara de esas dos, digamos, vertientes de análisis? ¿O te parece que hay una cosa como entrelazada? Porque hay cosas que dice el documento, como por ejemplo que el modelo económico estaba agotado, que son afirmaciones, aunque no se profundiza, son fuertes, ¿no? Pero también hace análisis sobre la relación fuerza política de la organización social. O sea, ¿dónde situás vos o qué cosas te gustaría como enfatizar? ¿Cuáles serían los elementos para enfatizar o para discutir, profundizar en el proceso de autocrítica? Yo creo que cuando uno analiza una cosa viva, como es una organización política o como es un proceso social y político, tiene que analizarlo en términos relacionales. Es decir, no me gusta mucho la lógica de pensar la autocrítica o la crítica o el análisis en función de actores, ¿no? Es decir, bueno, vamos al análisis de la fuerza política, vamos al análisis del gobierno, vamos al análisis de la sociedad. En realidad creo que la clave está en la relación entre esos actores y otros actores que están en un mapa muy diverso, que es el que hace a la realidad. Y yo te diría que si tuviera que poner un eje o una clave, diría la relación política-sociedad, en un sentido amplio. Y trato un poquito de explicar a qué me refiero. Yo creo que nosotros, y digo nosotros para no caer en esto que vos decías de le hacemos la crítica al otro, incluso dentro de la fuerza política, nosotros, cada uno con su responsabilidad, cada uno con la posición que tuvo en cada debate, pero asumiéndonos como colectivo para cuidar esa unidad que no está en riesgo, nosotros creo que incurrimos en lógicas a veces un poco corporativas. Y voy a tratar de explicar esto. El corporativismo de los políticos es un riesgo, el corporativismo de los técnicos, la tecnocracia, es otro riesgo. Y yo creo que la izquierda, para crecer, para desarrollarse, para acumular, necesita mucho diálogo con la gente y construcción de poder desde abajo. La política para nosotros es eso, es construir poder, y es construir poder desde la gente. Y si la gente percibe un staff de gobierno alejado, o un staff de dirigentes partidarios alejado de su realidad, o una conducción demasiado tecnocrática, o una conducción de políticos profesionales en función de lógicas que tienen más que ver con objetivos particulares que con un proyecto general, el proyecto se empieza a resecar. Y yo creo que algo de eso pasó. Hicimos cosas muy buenas, muy valiosas, pero nos faltó apertura en el diálogo con la gente para construir participativamente los cambios. La lógica no puede ser la del Estado benefactor,
La lógica no puede ser la de una política que se hace desde lo institucional para la sociedad, como de arriba para abajo, sino que la lógica tiene que ser la de los cambios construidos con. Y eso también implica abrir nuestros staff de gobierno a militantes, no hablo de extraterrestres, hablo de militantes sociales, de gente que tiene una lucha, un proceso, una vida dedicada a una causa, y eso implica sobre todo abrir nuestros espacios de conversación, de diálogo y de construcción en los territorios, en los frentes sociales. A mí me parece que la izquierda, y esto no le ha pasado solo a la izquierda uruguaya, ha pasado incluso en mucho más medida en otros procesos, tuvo un desplazamiento, un cierto desplazamiento de la cultura militante a la cultura del Estado, que ha sido un poco traumático, un poco complejo, era esperable, diría que casi natural, después de acceder a un gobierno nacional, luego de tanto tiempo de luchar desde otros lugares, pero creo que eso nos pasó factura y me parece que tenemos que hacer un análisis serio de esto, no comernos el verso de que el Estado de por sí gobierna y dirige el proceso de transformación social. Esto es mucho más plural, es mucho más complejo, es mucho más dinámico y las sociedades se transforman a sí mismas o no se transforman. Entonces yo creo que muchas de las cosas que hemos criticado o autocriticado o discutido sobre los errores que cometimos se derivan de este primer gran problema. Incluso algunos temas éticos que han estado en discusión se derivan de este primer gran problema. Entonces yo creo que ahí hay que poner el foco. En esto creo que hay que darle a la militancia del Frente Amplio una gran centralidad en el análisis, a que los compañeros y compañeras que han estado sosteniendo la militancia del Frente, de las organizaciones sociales, de un mundo que se mueve más allá del Estado y más allá de los partidos, tengan una voz en todo esto y volver a poner el eje en el proyecto. Volver a poner el eje en el proyecto desplegándose en el tiempo, y eso yo creo que tiene que tener primacía sobre el análisis de los espacios particulares que cada uno ocupó. Gonzalo, el Frente Amplio tenía, la izquierda uruguaya tenía, antes de llegar al gobierno nacional, una capacidad de movilización que después nunca tuvo, ¿no? Hay una discusión sobre si esto es porque hubo una intención deliberada de desmovilizar o porque no se supo movilizar desde posiciones ya de gobierno y no como oposición, ¿no? Como, bueno, la sociedad, ¿por qué se moviliza en la sociedad? Si se moviliza en realidad para resistir o si se moviliza para construir algo. Pero lo que está claro es que hubo una desmovilización y una pérdida muy importante de militancia, justamente el término que vos estabas usando. A vos esto, ¿cómo los interpela esto? Porque esto afectó al Frente Amplio, pero afectó también a los sectores, ¿no? Son pocos los sectores del Frente Amplio que pueden decir hoy, yo tengo capacidad militante, capacidad de presentar compañeros y compañeras para diversas actividades e incluso en el marco de controversias sociales para fijar una posición movilizada en la calle, por ejemplo, ¿no? Esto puede estar dentro de la... ¿Cómo se procesa esto dentro de la autocrítica? Porque está claro que si no, la autocrítica también puede quedar en algo cupular, ¿no? O algo restringido a un casco muy núcleo duro, ¿no? Cuando los votantes del Frente Amplio, incluso hoy, que ha pasado estas derrotas, por lo menos lindan con el 1.000.000 de personas, ¿no? Prácticamente la mitad del electorado uruguayo, ¿no? Sí. Yo creo que esto que mencionás tiene mucho que ver con lo que trataba de plantear recién, ¿no? El problema de la movilización se deriva también un poco de este primer gran problema que yo trataba de plantear. Y creo que sí, que merece una reflexión profunda y una reflexión meditada, te diría. Yo creo que no nos podemos tomar 5 años para hacer autocrítica, obviamente. También creo que la autocrítica es permanente, se tiene que hacer todo el tiempo, a la vez que hacemos un montón de otras cosas, ¿no? Pero creo que ese análisis capaz que es el punto 1 de la discusión sobre este gran problema que te planteaba recién. Nosotros nunca creímos, los socialistas en particular, por nuestra tradición política, por nuestra historia, nuestras claves de análisis, en la movilización desde arriba. Es decir, en un Estado que estructura la movilización social. No creemos en eso. Hay algunos partidos tradicionales que lo han hecho y lo hacen actualmente también. Y a nosotros nos parece que ese intento de cooptar la movilización social o fabricarla desde el Estado
es muy peligroso y no es funcional a una lucha contrahegemónica, a una lucha que vaya contra las estructuras y las mentalidades dominantes. Pero nos parece que hemos tenido una dificultad para poner en diálogo la gestión de gobierno, la tarea de gobernar, que es mucho más que gestión, son decisiones políticas, es acción política, con la movilización social. Y eso básicamente porque algunas interfaces, algunos puentes se debilitaron, se rompieron, se abrió una gran brecha, porque tomamos algunas decisiones que dificultaron mucho que nuestros propios compañeros pudieran defender una estrategia de movilización convergente con las acciones del gobierno. Yo pongo siempre el ejemplo de la esencialidad en la educación. Lo discutí en su momento porque me tocó estar en una reunión con el propio compañero presidente de la República cuando se iba a decretar la esencialidad. Yo creo que fue un gran error, pero como ese se cometieron algunos otros que nos generaron mucha aversión en algunos compañeros que efectivamente se sentían consustanciados con el proyecto Frente Amplista, pero empezaron a sentir que en definitiva estábamos mirando la realidad desde otro lado, ¿no? Te pongo otro ejemplo, el discurso a veces sostenido de los dos lados del mostrador. Cambié de lado del mostrador, ahora yo estoy de este lado y vos estás de aquel. No cambiamos de lado del mostrador. En todo caso nos toca actuar nuestra militancia y nuestro proyecto desde otro lugar, pero estamos parados en la misma concepción, en los mismos valores, en los mismos intereses, en la misma lucha. Entonces, a mí me parece que el análisis del problema de la desmovilización tiene que ver con esto y tiene que ver también con cómo ha ido avanzando, ha ido ganando terreno un clima cultural, social, que tiende a la privatización de todo, ¿no? A retirarte al espacio privado, a dejarte ganar por la comodidad, al bienestarismo, que es muy peligroso también, ¿no? La cultura del bienestar, esa cosa de, bueno, ahora estoy mejor, gané algunos derechos, mi salario mejoró un poco, capaz que me pude comprar un auto, capaz que cambié de barrio, y bueno, todo eso está muy bien y yo estoy muy cómodo en mi espacio doméstico, de alguna manera defendiendo lo mío, pero defendiéndolo desde lo privado, ¿no? Y creo que nos faltó lucha ideológica y política para convencer y convencernos de que no se trata ni de 6, 8 o 10 horas en la gestión pública, ni de ir a laburar y después irte a tu casa y mirar la televisión o navegar en internet o conversar con la gente que tenés cerca. Que necesitamos hacer de lo público y de lo común un eje central de nuestra vida, porque si no, las sociedades se vuelven cada vez más egoístas y cada vez estamos un poco peor. Y bueno, yo creo que ahí hay una gran batalla que es ética, que es cultural, que la izquierda tiene que dar. Ahora tenemos que salir a darla y tenemos que pensar que nuestra posibilidad de volver a acceder al gobierno nacional, que es un medio, que es un instrumento para tratar de hacer una sociedad más justa, más igualitaria, más solidaria, nos tiene que encontrar mejores, nos tiene que encontrar mucho más abiertos y más conscientes de todo esto. Gonzalo, ¿cómo sale el Partido Socialista de este proceso en este año que ha sido de crisis en crisis, podríamos decir? Está claro, por ejemplo, en la elección departamental. El Partido Socialista adoptó la posición de apoyar a Carolina Cose, pero después Daniel Martínez, que es miembro del Partido Socialista, resultó ser candidato. Hubo dirigentes no menores, dirigentes muy importantes del Partido Socialista que abandonaron, o por lo menos se licenciaron del partido para acompañar esa candidatura. Ha habido un proceso que uno ha llegado a preguntarse si hay dos partidos socialistas dentro del Partido Socialista o cómo. Pero la elección tuvo un desempeño bastante decoroso. El Partido Socialista estuvo, por lo menos en Montevideo, creo que había superado los casi 40.000 votantes, ¿no? Sí. ¿Cómo sale el Partido Socialista de esta situación? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Hay posibilidad de resteñar heridas? Estamos hablando de que ya hay divisiones consolidadas, pero ¿cómo están procesando esto? Me imagino que ha tenido algunos componentes medio traumáticos, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, ha sido un proceso muy difícil, pero nosotros sabíamos que iba a ser difícil. No lo digo porque ninguno de nosotros sea un genio, sino porque veníamos de una etapa muy complicada de la izquierda por todo esto que hablábamos recién, también de nuestro partido. Nuestro partido ocupó posiciones muy importantes de gobierno, jugó roles muy importantes en todo el periodo anterior, pero también fue entrando en una situación de desdibujamiento, de debilitamiento de su base militante.
y se fueron consolidando lógicas, algunas lógicas, yo digo, corporativas también, que había que romper, ¿no? Y bueno, necesitamos decisión política para eso. Y mirá, tal es que no hay dos partidos socialistas que en algún momento, cuando el partido tomó en sus ámbitos correspondientes, en su dirección departamental, la decisión de apoyar a Carolina para la elección departamental de Montevideo, hubo compañeros que plantearon, bueno, vayamos con dos listas, una con Daniel Martínez y otra con Carolina Cose. Y dijimos no, porque acá no hay dos partidos, acá hay un partido. Acá está el Partido Socialista. El Partido Socialista toma definiciones colectivas y sobre esas definiciones colectivas camina. Y fue duro, fue difícil. Una plancha, ¿no? Te diría que una plancha, no, yo creo que no es una plancha, yo creo que es la capacidad de defender tus herramientas. Si nosotros hacemos de un partido socialista con una larguísima historia en el Uruguay, que nunca hizo eso, nunca tuvo dos listas para dirimir un conflicto interno, se fue nuestro fundador, se fue Emilio Frugoni del Partido Socialista porque no compartía la estrategia que el partido había tomado. Si nosotros no estábamos a la altura de esa historia y pretendíamos convertir al Partido Socialista en un chicle que no le daba garantías ni seriedad a nadie, que no tenía palabra, que decía una cosa y después hacía otra porque le resultaba más conveniente, le estábamos haciendo un flaco favor a la izquierda uruguaya en un momento difícil. Se habla mucho de los equilibrios en el Frente Amplio, y yo creo que los equilibrios al Frente Amplio se lo da la solidez de sus ideas y de sus valores, y eso exige de partidos de ideas, de movimientos, de sectores de todo tipo, pero de partidos de ideas que sean consecuentes con sus luchas históricas. Y el Partido Socialista tenía que defenderse como colectivo, defender su construcción colectiva. Tomó decisiones, las llevó a la práctica, dijimos a estas decisiones vamos, fuimos flexibles en lo que refiere a la aplicación de la disciplina del partido, en algunas cosas también, porque la idea no era romper todo, obviamente, la idea era poder avanzar con definiciones colectivas, y yo creo que hicimos algo muy valioso para la izquierda. Siento que con el tiempo lo que hizo el Partido Socialista se va a valorar, porque la verdad que cuando empiezan a primar lógicas demasiado individualistas, demasiado personalistas, por sobre los proyectos colectivos se entran a debilitar, se entran a horadar y después cuesta mucho levantarlos. Y en un momento de crisis de la izquierda en general, el partido capaz que anticipó en su realidad interna algunos debates que el Frente Amplio todavía tiene que procesar, y yo creo que lo saldó bien, lo saldó con madurez, lo saldó respetando sus propios procesos, su nosotros, su construcción, con la militancia, con el conjunto de los compañeros del partido, y tomó algo que sabés que no es muy habitual en política, que es una decisión arriesgada y una decisión que podía tener consecuencias electorales muy negativas para el partido. No las tuvo, porque evidentemente muchos votantes frente amplistas razonaron más parecido a como razonamos nosotros que a como razonaron otros. Y el partido mejoró su performance, su desempeño electoral respecto de octubre. Nosotros en octubre habíamos sacado 30 y pico de mil votos, en Montevideo sacamos más de 40.000. Obviamente que tenemos que crecer, que tenemos que tratar de recuperar un espacio que el partido fue perdiendo, pero son procesos, y yo creo que la lectura política que el partido hizo era una lectura correcta. Y la verdad que siento que obviamente en todo proceso se cometen errores y hay cosas para reflexionar, pero que no nos faltó valentía, no nos faltó decisión, no nos faltaron convicciones, porque lo que hicimos no lo hicimos por otra cosa que no fuera por convicciones. En un momento en que parecía que las decisiones que estábamos tomando podían ser en términos de resultados malas, nos las jugamos, y nos las jugamos por coherencia, por convicciones, y creo que la izquierda necesita eso. Muchas gracias, Gonzalo, por habernos acompañado. Es verdad que mucha gente no daba ni 2 pesos. Decía, bueno, ahora con esto, pero no fue así. Los números dicen otra cosa, y como nadie se arrepiente de ser valiente, es una cosa que en última instancia entiendo que se le genere una satisfacción Sin duda. a un partido casi centenario. Muchas gracias, Gonzalo Sibila, por habernos acompañado. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. Sigan poniendo el hashtag Legítima Defensa. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa.